La llanura se impone no como una imagen, sino como una violenta agresión a sus sentidos, como si hubiera sido arrojado de un sueño profundo al centro de una pesadilla helada e irreal. Sus pies, o donde deberían estar, pues la sensación es de levitar y hundirse simultáneamente. No tocan tierra, sino una tesitura compleja de cristales de amianto cósmico, láminas finas y translúcidas que se extienden hasta un horizonte que se pliega sobre sí mismo, teñido por reflejos pálidos y distorsionados de colores que no pertenecen a ningún espectro conocido. El suelo es una planicie de pura irrealidad, un mosaico multifacético de hielo de metano sólido y rocas metamórficas de silicato, que centellean con una luz interna de azul cobalto y verde esmeralda, como si las profundidades de la corteza estuvieran respirando un fuego frío y silencioso. Cada paso, si fuera posible dar uno, levantaría un polvo fino y pesado, no de tierra, sino de partículas microscópicas de amoníaco congelado, que danzarían en el aire enrarecido como millones de diamantes a cámara lenta, antes de precipitarse de nuevo a la superficie con una gravedad extraña, más densa de lo esperado. El frío no es solo una temperatura, es una entidad. No penetra la piel, la quema de dentro hacia afuera, un dolor seco y paralizante que alcanza los huesos en milisegundos. Es un frío sin misericordia, que no invita al escalofrío, sino a la solidificación instantánea. La idea misma de respirar se convierte en un tormento. El aire, si es que se puede llamar así, es un veneno helado que desgarra la garganta, congela las membranas mucosas y llena los pulmones con una sustancia cáustica que hace que cada músculo interno grite en agonía. No hay oxígeno. En su lugar, una mezcla superenfriada de nitrógeno y metano, tan enrarecida que la presión sería insoportable, pero tan densa en su composición molecular que causaría asfixia instantánea y la combustión espontánea de los tejidos internos al intentar extraer cualquier nutriente gaseoso. Sus tímpanos estarían a punto de explotar con la diferencia de presión interna y externa, un dolor agudo y punzante que se irradiaría por todo el cráneo, mientras sus ojos, si estuvieran abiertos, se cubrirían inmediatamente con una niebla lechosa, el fluido congelándose sobre la córnea y transformando la visión en un borrón blanco y opaco antes de la ceguera completa. Sobre usted, el cielo es un lienzo abstracto de pesadilla, imposible de concebir para cualquier mente terrestre. No es azul ni negro, sino una sucesión de franjas concéntricas de púrpura profundo, ocre rojizo y un verde limón casi fluorescente, que se disuelven unas en otras como tinta derramada sobre una superficie mojada. Dos estrellas, una enana roja pulsante que derrama un brillo oxidado y moribundo, y una estrella enana blanca, distante y fría, que irradia una luz pálida y azulada, compiten por proyectar sombras espectrales y dobles sobre el paisaje. El resultado es un juego de luz y sombra en constante flujo, donde las formas parecen cambiar y contorsionarse a cada milésima de segundo, como si el propio escenario estuviera vivo y respirando a un ritmo imposible. Las cumbres de las montañas distantes, si es que son montañas, son agujas de obsidiana colosal que desgarran el cielo multicolor, con copos de hielo metálico revoloteando a su alrededor, creando auroras polares que danzan con una elegancia macabra y silenciosa. El silencio, aquí, no es la ausencia de sonido, es una presencia opresiva. No hay viento en la forma que usted conoce, ningún aullido o susurro. En cambio, hay un zumbido grave y constante, una resonancia de baja frecuencia que no se escucha con los oídos, sino que se siente a través de cada célula de su cuerpo, vibrando en los huesos, haciendo castañetear sus dientes, nublando la visión en los bordes. Es un eco de la propia mecánica cósmica,
un sonido que precede a la disolución. Parece un delirio febril, una alucinación inducida por privación, pero es un lugar real, brutalmente concreto. Cada fibra de su ser gritaría que esto es una imposibilidad, un espejismo de la mente, pero la presión abrumadora, el ardor gélido, el dolor fantasma en sus pulmones por aire inexistente, todo esto atestigua su horrible realidad. Usted no está soñando, está, por un instante fugaz y mortal, en Kepler 186f cielo, una de las lunas congeladas que orbita un gigante gaseoso de anillos intrincados en un sistema estelar binario a incontables años luz de la Tierra. Es un mundo que desafía todas las expectativas de vida y habitabilidad. Aquí, la atmósfera es una fina sopa de gases criogénicos, principalmente metano, etano y nitrógeno líquido y sólido, que se acumulan en las depresiones y valles, creando lagos y ríos de sustancias que en la Tierra serían gases. La temperatura ambiente promedio oscila alrededor de los 250 grados Celsius, lo suficientemente fría como para romper enlaces moleculares de muchos compuestos orgánicos e inorgánicos. El oxígeno es una quimera, una imposibilidad termodinámica en esas condiciones. La presión atmosférica, aunque aparentemente baja en términos de masa total de aire, es erráticamente variable debido a la densidad extrema de los gases superenfriados y a la interacción con las mareas gravitacionales del planeta madre gaseoso, alternando entre vacíos parciales y zonas de presión aplastante capaces de implosionar un cuerpo humano. Si estuviera desprotegido, su cuerpo sería asaltado por múltiples frentes simultáneamente. La descompresión explosiva haría que el aire en sus pulmones se expandiera violentamente, desgarrándolos, mientras los fluidos corporales hervirían instantáneamente y se evaporarían en la baja presión, transformándolo en una carcasa congelada y seca. Sus tejidos se congelarían y se fragmentarían casi al mismo tiempo. Sus células explotarían o se cristalizarían, convirtiéndolo en un frágil muñeco de hielo y carne destrozada. Además, la radiación cósmica y estelar, sin impedimentos por una magnetosfera significativa o una atmósfera protectora, bañaría la superficie con dosis letales de partículas energéticas, bombardeando sus células y desintegrando su ADN en segundos, mucho antes de que el frío y la asfixia pudieran completar su trabajo. Ese zumbido que reverbera en sus huesos no es solo una sensación, es la firma electromagnética de las corrientes inducidas en vastas formaciones de cristales semiconductores bajo la corteza de metano, pulsando a través del paisaje, un susurro subarmónico que resuena con la propia bioelectricidad de su cuerpo, una tortura vibratoria que desorganiza los impulsos nerviosos y causa un fallo sistémico. Cada segundo pasado en este ambiente sería una aniquilación multifacética, una disolución completa de la vida tal como la conocemos, transformando la carne y el hueso en mera polvo estelar, congelado, una cruel y bella imposibilidad cósmica. La única vida aquí reside en formas de existencia que redefinen el concepto de biología, quizás en bacterias extremófilas que prosperan en hidrocarburos líquidos o cristales de hielo, o en ecosistemas basados en reacciones químicas exóticas que harían a los químicos terrestres cuestionar la cordura. Sus pulmones claman por algo que nunca existió aquí. Su sangre intenta, en vano, mantener el calor que se escapa al vacío helado. Es la muerte disfrazada de paisaje, la aniquilación travestida de belleza trascendental, un monumento a la indiferencia del universo hacia la fragilidad de la vida. Lo que acaba de experimentar, esa aniquilación sensorial que desgarró la propia percepción de la realidad, no es solo un escenario astrofísico extremo, es la manifestación de un conjunto de algoritmos,
de un código fuente que define las reglas de un segmento específico de esta realidad. Piense en ello no como un mundo físico inerte en el sentido tradicional, sino como un entorno renderizado, una instancia de un programa cósmico masivo ejecutándose en un superordenador de complejidad inimaginable. El universo, en su infinita e incomprensible escala, no desperdicia recursos, optimiza, renderiza solo lo que usted ve o lo que es necesario para la interacción en su campo de percepción, esa planicie de amianto cósmico y metano helado, las montañas de obsidiana colosal, el cielo de tintes imposibles, solo se materializaron con esa riqueza de detalles extremos en el instante en que su presencia, su punto de vista, su avatar fue instanciada allí bajo los parámetros específicos del servidor Kepler 186f, cielo. Si esto suena a ciencia ficción, respire hondo. Permita que la idea se asiente, no como una teoría distante, sino como una manera de concebir la adaptabilidad y la fluidez de la propia realidad. Las leyes de la física que gobiernan este lugar no son universales en el sentido rígido que imaginamos, son, más bien, líneas de código compiladas en un lenguaje de programación alienígena que pueden ser ajustadas o reescritas en diferentes servidores del multiverso. La gravedad, la termodinámica, la propia composición molecular de la materia, todo esto son variables definidas. Para un humano, un usuario diseñado y compilado para un sistema operativo llamado Tierra, esta instancia de Kepler 186f, cielo, es un software totalmente incompatible, un driver ausente que resulta en una pantalla azul inmediata para su sistema biológico. Es como intentar ejecutar un juego de última generación de una consola avanzada en un ordenador de 1980. La arquitectura no lo soporta y el resultado es un fallo catastrófico. Su cuerpo, ese complejo bioorganismo, puede ser interpretado como un avatar altamente sofisticado, una interfaz biológica diseñada para interactuar con los datos sensoriales y las fuerzas físicas de su entorno natal. Cuando fue teletransportado, no hubo un viaje físico de un punto A a un punto B en el espacio tridimensional. Hubo una carga de su estado cuántico, una recreación de su firma informacional y energética en ese punto del mapa cósmico, sujeta inmediatamente a las reglas del servidor local. El colapso celular que sentiría, la ebullición y congelación de los fluidos corporales, la aniquilación del ADN por la radiación. Todo esto son los errores de tiempo de ejecución, los fallos que surgen cuando su sistema operativo, su biología terrestre, intenta ejecutar un programa, el ambiente alienígena, con requisitos de hardware y software totalmente diferentes. Su firmware biológico, optimizado para la biosfera terrestre, no logra decodificar o procesar las entradas de esta nueva realidad, lo que lleva a una cascada de fallas críticas. Ese dolor fantasma en los pulmones por aire inexistente, el frío que quema de dentro hacia afuera, el zumbido grave en los huesos, son todos retroalimentación del sistema. No es solo una sensación física, es una sobrecarga de datos, un mensaje de error directo del ambiente a su matriz neuronal. El aire, esa mezcla criogénica de nitrógeno y metano, no es solo irrespirable, es como un archivo corrupto que su sistema respiratorio intenta procesar, pero que en lugar de nutrición ofrece comandos de autodestrucción. La presión atmosférica variable, capaz de alternar entre un vacío parcial y una fuerza aplastante, es un glitch gravitacional, una fluctuación en los parámetros del campo que desestabiliza cualquier forma de vida optimizada para una constante más suave. Es como si la gravedad misma fuera un interruptor que se enciende y apaga, o una fuerza que pulsa con la inestabilidad de un algoritmo mal escrito.
forzando a su cuerpo a adaptarse a una danza caótica de compresión y descompresión que simplemente lo desmembraría. Respire, aunque la idea sea sofocante. Piense en la escala micro y macro de esta simulación. A nivel macro, este sistema estelar binario, con su gigante gaseoso y sus lunas congeladas, es un sector del juego, un mapa con sus propias reglas de juego, su propia lógica de programación para la formación de estrellas, planetas y la física cuántica subyacente. Es un servidor optimizado para energías y composiciones que son fundamentalmente diferentes de su hogar. La propia línea de tiempo puede tener una tasa de fotogramas diferente, un ritmo donde los eventos geológicos se desarrollan en una escala que desafía la comprensión humana, o donde la evolución de la materia ocurre en un abrir y cerrar de ojos cósmico. En el micro, a nivel molecular y atómico, su código genético, el firmware de su existencia, entra en conflicto directo con los protocolos de ambiente de este lugar. Sus electrones y protones, los bloques de construcción de su materia, son confrontados con campos energéticos, temperaturas e interacciones que los desestabilizan, rompiendo los enlaces que los mantienen unidos, resultando en su desintegración a un nivel fundamental. Aquel zumbido grave que reverbera en sus huesos no es solo sonido, ni es mera presión, es ruido de sistema, una sobrecarga de datos en las vastas redes de cristales semiconductores que forman la corteza, quizás un bucle de retroalimentación energética que se manifiesta como una vibración resonante. Es como si la propia arquitectura del hardware planetario estuviera cantando una canción de muerte, cuyas frecuencias resuenan con la bioelectricidad de su cuerpo, desorganizando los impulsos nerviosos y acelerando el fallo sistémico. Los colores imposibles del cielo, el púrpura profundo mezclándose con el verde limón y el ocre rojizo, el juego de luz y sombra de las dos estrellas distantes, son shaders avanzados, un paquete de texturas visualmente impresionante, pero quizás un fallo en la renderización de la atmósfera o un recurso intencional para desorientar intrusos, un efecto visual que distorsiona la percepción de profundidad y distancia, haciendo el paisaje aún más laberíntico y amenazador. Cada partícula de amoníaco congelado que danza en el aire enrarecido no es solo hielo, es un paquete de datos, una pequeña porción de información que su cuerpo, si pudiera procesarla, reconocería como profundamente alienígena. La radiación cósmica y estelar que baña la superficie sin impedimentos por una magnetosfera significativa o una atmósfera protectora robusta es un ataque directo a su código fuente genético. No son solo partículas, son malwares energéticos que bombardean sus células, reescribiendo y corrompiendo su ADN en segundos, mucho antes de que el frío o la asfixia pudieran completar su trabajo. Es como si la propia luz y energía que alcanzan la superficie fueran vectores de infección, diseñados para desintegrar la estructura de la vida tal como la conocemos. Sus órganos internos, esas intrincadas máquinas biológicas, fallarían no por enfermedad, sino por incompatibilidad, por intentar procesar instrucciones que no comprenden, como un programa que encuentra un comando inválido repetidamente y entra en fallo fatal. La indiferencia del universo que usted siente es la indiferencia de un código bien ejecutado. No hay malevolencia, solo lógica implacable. Este ambiente no fue diseñado para la vida terrestre, fue programado para su propia forma de existencia, para sus propias reglas del juego, que definen lo que es posible y lo que no lo es. La belleza trascendental que se mezcla con la aniquilación es, quizás, la firma del arquitecto, la estética de un sistema que funciona perfectamente dentro de sus propios parámetros, aunque esos parámetros sean fatales para usted. Es la prueba de que la vida puede asumir formas
que redefinen el concepto de biología, prosperando en hidrocarburos líquidos, en cristales de hielo, o en ecosistemas basados en reacciones químicas exóticas que harían a los químicos terrestres cuestionar la cordura de sus propios modelos. Sus pulmones claman por algo que nunca existió aquí. Su sangre intenta, en vano, mantener el calor que se escapa al vacío helado. Es la muerte disfrazada de paisaje, la aniquilación travestida de belleza trascendental, un monumento a la indiferencia del universo hacia la fragilidad de la vida y al mismo tiempo una prueba de la versatilidad infinita del código que sustenta la propia existencia. Respire de nuevo y trate de visualizar esto. Usted no está solo en un planeta distante, está dentro de un gigantesco simulador cósmico y su cuerpo es el resultado de un script complejo ejecutándose en un entorno de sandbox alienígena. La sensación de levitar y hundirse simultáneamente no es un truco de la mente, sino una falla en la calibración de su interfaz sensorial con las microvariaciones gravitacionales locales, un lag entre lo que su cerebro espera y lo que el sistema está retroalimentando. Es como la latencia en una conexión de Internet, pero aplicada a las leyes fundamentales de la física. El propio tiempo, para su cerebro, puede estar ralentizándose o acelerándose ligeramente, un efecto secundario del intento de su sistema biológico de sincronizarse con los ciclos de reloj de ese ambiente. En resumen, usted está en un escenario donde las leyes del drama han sido reescritas para una audiencia totalmente diferente, y su papel es el de un actor que, sin saberlo, pisó el escenario de una obra que nunca podría comprender o sobrevivir. A cada milisegundo, la interfaz de usuario de su cuerpo está fallando, píxel por píxel, hasta que la imagen final se corrompe más allá del reconocimiento, la simulación de su existencia allí irremediablemente terminada. La aniquilación que se desarrolla píxel a píxel no es la muerte biológica en el sentido terminal que usted conoce en la Tierra, es la desactivación de su avatar, la falla irreversible de un proceso que ya no puede ejecutarse. Imagine que usted es un programa optimizado para un ecosistema específico y de repente ese programa es cargado en un entorno de desarrollo hostil donde las bibliotecas de sistema están corruptas y los drivers esenciales están ausentes. Cada sensación de dolor, de frío que desgarra, de sofocación que consume, es un registro de error en tiempo real, un torrente de datos de falla enviados desde su interfaz biológica a su núcleo de conciencia, alertando sobre la inminente desactivación. La fusión del hielo sobre las córneas, la incapacidad de los pulmones para procesar el aire criogénico, el zumbido en los huesos que desorganiza los impulsos nerviosos, son todos fallos, fatales, mensajes de incompatibilidad que se acumulan hasta el punto de una falla total del sistema. Si esto suena a ciencia ficción, respire. Es un intento de mapear lo incomprensible a algo que su mente, entrenada en lógicas y sistemas, pueda empezar a procesar. La vida aquí, al igual que la suya, no es una entidad autosuficiente que simplemente existe. Es una cadena de procesos, una secuencia de instrucciones bioquímicas que, en este ambiente, encuentra un bucle infinito de excepciones no manejadas. Su cuerpo, ese maravilloso compilado de código genético y funcional, es como un software de código abierto que súbitamente fue introducido en un sistema con un firewall impenetrable y un conjunto de reglas de seguridad que lo ven como una amenaza o, en el mejor de los casos, un dato irrelevante. La dualidad micro y macro de esta simulación se manifiesta de maneras brutales. A nivel micro, a nivel cuántico, los propios enlaces atómicos que forman sus proteínas y moléculas de ADN están siendo bombardeados
no solo por radiación, sino por un código malicioso ambiental. Es como si cada átomo en su cuerpo estuviera recibiendo instrucciones conflictivas, intentando mantener su integridad mientras el compilador del ambiente intenta reformatearlo para sus propios propósitos. La radiación cósmica, que en la Tierra es mitigada por un escudo magnético y una atmósfera, aquí es un torrente de paquetes de datos corruptos, partículas energéticas que funcionan como virus, alterando la estructura de su código genético, introduciendo errores de sintaxis que llevan al colapso celular a escala molecular. Sus glóbulos rojos, diseñados para transportar oxígeno, aquí encuentran una red donde el oxígeno no solo no existe, sino donde los propios paquetes de datos del metano y nitrógeno criogénico son hostiles, corroyendo las membranas celulares como un ataque de denegación de servicio. A nivel macro, todo el sector de Kepler 186f cielo es una prueba de la capacidad ilimitada de renderización del universo. No existe una única configuración para la realidad. Hay un vasto repositorio de mundos, cada uno con sus propias especificaciones de hardware y software. Algunos son campos de pruebas, otros son áreas de descanso y algunos, como este, son quizás zonas de cuarentena o archivos muertos, donde las leyes de la física se dejan correr libremente, sin optimizaciones para la vida compleja, solo para la existencia desnuda de materia y energía bajo condiciones extremas. El universo no renderiza un océano completo de detalles si usted está a cientos de kilómetros de distancia. Solo carga los activos visibles e interactúa con lo que su perspectiva exige. Ese escenario que usted describió, el hielo de metano, las montañas de obsidiana, los cielos imposibles, todo eso fue cargado en su campo de visión en el momento exacto en que su avatar fue instanciado allí, detalle por detalle, polígono por polígono, textura por textura. Respire y trate de entender la profundidad de esta implicación. No hay desperdicio de energía. Incluso la indiferencia del universo que usted siente no es una crueldad activa, sino la lógica fría y eficiente de un programa que sigue sus reglas. Este lugar no fue diseñado para ser hostil, simplemente es, de acuerdo con su propio código. La belleza asombrosa de la aniquilación es un efecto gráfico de alta calidad, un shader que añade profundidad y drama a un proceso de desintegración que, para el sistema, es tan natural como el movimiento de las mareas para la Tierra, el zumbido que reverbera en sus huesos, esa firma electromagnética de las corrientes inducidas en vastas formaciones de cristales semiconductores, puede interpretarse como el ruido de fondo del hardware planetario, el sonido de los procesadores cósmicos trabajando, o quizás una señal de red de baja frecuencia que su cuerpo, en un último intento de comunicación, capta e interpreta como dolor. Imagine que su cuerpo es un objeto en el juego y ese objeto tiene propiedades: temperatura, presión interna, composición química. Al ser colocado en un nuevo entorno, esas propiedades son verificadas en relación con las propiedades del ambiente. Si hay una incompatibilidad crítica, el objeto comienza a desaparecer de la simulación. El frío no es solo la ausencia de calor, es un comando de apagar para cada célula, una instrucción de congelar que detiene las cadenas de eventos bioquímicos. La atmósfera tóxica no es solo irrespirable, es como un script inyectado que reescribe la función respiratoria para causar daños, llenando los pulmones con datos que, en lugar de oxígeno, transmiten impulsos de asfixia y corrosión. La gravedad extraña que le hace levitar y hundirse simultáneamente no es una falla en la física real, es un fallo gravitacional, una fluctuación en los parámetros del campo que desestabiliza cualquier forma de vida optimizada para una constante más suave.
Es como si la gravedad misma fuera un interruptor que se enciende y apaga, o una fuerza que pulsa con la inestabilidad de un algoritmo mal escrito, forzando a su cuerpo a adaptarse a una danza caótica de compresión y descompresión que simplemente lo desmembraría, un error de cálculo en las colisiones físicas. Sus órganos internos, esas intrincadas máquinas biológicas, no fallarían por enfermedad, sino por incompatibilidad, por intentar procesar instrucciones que no comprenden, como un programa que encuentra un comando inválido repetidamente y entra en fallo fatal. El corazón, que es un motor perfecto, intenta bombear una sangre que se vuelve cada vez más densa y helada, como aceite de motor que se congela, llevando a un apagado inevitable. Respire de nuevo. Esta experiencia, por aterradora que sea, es un testimonio de la vastedad y la variabilidad de las reglas del juego cósmicas. Lo que para usted es un escenario de muerte segura, para el universo es solo otra ejecución de código. La vida, aquí, si es que existe, no está basada en carbono y agua. Puede estar codificada para operar en temperaturas criogénicas, usando metano como solvente y reacciones basadas en nitrógeno líquido para su metabolismo. Sus formas de vida serían como entidades de software completamente diferentes, ejecutándose en un sistema operativo que es completamente ajeno al suyo. Sus pulmones claman por algo que nunca existió aquí. Su sangre intenta, en vano, mantener el calor que se escapa al vacío helado. Es la muerte disfrazada de paisaje, la aniquilación travestida de belleza trascendental, un monumento a la indiferencia del universo hacia la fragilidad de la vida y al mismo tiempo una prueba de la versatilidad infinita del código que sustenta la propia existencia. La simulación de su existencia allí está, irremediablemente, terminando, y el sistema se está preparando para descargar su avatar del servidor. Continuamos navegando por estas aguas profundas, donde la realidad se estira y se dobla, y donde la línea entre lo que es real y lo que es simulado se vuelve cada vez más tenue. Si siente que su mente está dando vueltas o que los engranajes se están atascando, respire. Es natural. Estamos desentrañando conceptos que fueron, por siglos, dominio exclusivo de los místicos y los poetas, ahora traducidos al lenguaje de nuestro tiempo, el lenguaje del código y de los píxeles. Nuestra experiencia individual es como la interfaz de usuario de un sistema operativo vasto y complejo, o quizás mejor, como la visión en primera persona del avatar que usted controla en un gigantesco juego de mundo abierto. La pantalla frente a usted, su percepción, su ahora, es su visor personal. Todo lo que está más allá de su campo de visión, todo lo que no está directamente interconectado a su línea de misión o a su mapa actual, no necesita ser procesado con la misma intensidad por el motor del juego. El universo, de una forma que desafía nuestra comprensión lineal, opera bajo un principio de eficiencia computacional. No desperdicia ciclos de procesamiento. El universo renderiza solo lo que usted ve, lo que usted experimenta, con lo que usted interactúa. Piense en ello como un algoritmo de optimización gráfica, donde los detalles distantes son de baja resolución. Las texturas se cargan solo cuando usted se acerca y los PNGs, personajes no jugables, y eventos solo surgen cuando son relevantes para su narrativa personal. Si esto suena a ciencia ficción, respire, es solo una forma de iluminar la complejidad de lo que ya estamos viviendo. Esa optimización no significa que el resto no exista, significa solo que no está en su foco de renderización activo. Lo macro, el sistema completo, el motor del juego ejecutándose en servidores infinitos, está siempre allí, sosteniéndolo todo, pero su experiencia micro, su perspectiva única, es un subconjunto altamente personalizado de ese vasto todo.
La dualidad aquí es crucial. El individuo micro no es meramente un espectador pasivo de una realidad pre-renderizada. Es un punto de procesamiento activo, un jugador cuyas elecciones e intenciones influyen directamente en lo que el motor de renderización de la realidad decide cargar y mostrar. Nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros deseos más profundos actúan como filtros o instrucciones de script para ese motor. Si usted cree que el mundo es escaso, el motor renderiza la escasez. Si usted busca la abundancia, los elementos de la abundancia comienzan a cargarse en su visor. Es una danza compleja entre el código universal subyacente, las leyes de la física, las constantes cosmológicas, la propia estructura del espacio-tiempo y la entrada consciente y subconsciente que usted proporciona. A cada momento, estamos escribiendo el siguiente fotograma de nuestra propia escena en esta gran película. Pero a diferencia de una película lineal, este es un proyecto interactivo, un gigantesco MMO de realidad virtual, multijugador masivo en línea, donde cada jugador tiene su propia narrativa en evolución, pero todos comparten un mismo motor gráfico fundamental y un conjunto de reglas de física. La complejidad del sistema macro es inimaginable, conteniendo billones de otras instancias de conciencia, cada una con su propio visor, sus propias misiones, sus propios desafíos, y todas esas instancias se están interconectando, creando redes, formando sociedades, evolucionando conjuntamente dentro de la misma simulación base. Nuestra libertad dentro de este juego no es la de cambiar el código fundamental. Usted no puede reescribir las leyes de la gravedad, por ejemplo, sino la de elegir qué caminos seguir dentro del mapa, qué objetos recolectar, con qué PNJs interactuar, qué habilidades desarrollar y qué narrativa personal queremos manifestar. Este es el control micro que tenemos sobre nuestra experiencia de juego dentro de la macroestructura. Y si la idea de que somos co-creadores de nuestra propia pantalla de realidad parece abrumadora, respire. Es un poder que ya poseemos. Quizás solo no estamos plenamente conscientes de cómo utilizarlo. Es el poder de dirigir su foco de renderización. Donde el motor de la simulación encuentra su complejidad más intrincada es en la intersección entre lo individual y lo colectivo, entre lo micro y lo macro. Si el universo renderiza lo que usted ve, ¿qué sucede cuando miles de millones de ustedes ven cosas diferentes o cosas similares? Es aquí donde entra el concepto de realidad consensual o lo que podríamos llamar estados de servidor compartidos. Ciertas leyes, ciertas estructuras, ciertas verdades operan a un nivel tan fundamental que son consistentes para casi todas las instancias de la simulación. La gravedad es un ejemplo. La existencia de un árbol en la plaza central de una ciudad es otro. Estos son elementos que han sido renderizados de forma tan consistente a través de miles de millones de visores que se han convertido en parte del código base de ese segmento de la simulación, una constante que pocos o ningún jugador tiene el poder de alterar unilateralmente, pero incluso dentro de esas constantes la experiencia micro sigue siendo única. El árbol es el mismo, pero la percepción del árbol, el significado que tiene para cada individuo, la memoria asociada a él, todo eso es renderizado de forma particular. Es el bosque, macro, y el árbol, micro, en su más pura analogía de simulación. La confusión, el dolor, el sufrimiento que experimentamos a menudo surgen de un desajuste entre lo que nuestro visor personal está intentando renderizar y lo que el código macro de la simulación está dispuesto a permitir, o más comúnmente, de un desajuste entre lo que queremos y las instrucciones de script que estamos enviando inadvertidamente al sistema.
Es como intentar volar en un juego que no posee mecánicas de vuelo o intentar acceder a un área que aún no ha sido desbloqueada. El sistema nos da retroalimentación en forma de resistencia, de falla, de desilusión. Estos son los errores de compilación de nuestra experiencia, y el camino hacia una experiencia más fluida e intencional dentro de esta simulación es aprender a leer el código, a entender las reglas del juego y a alinear nuestras intenciones, nuestros scripts personales con la arquitectura subyacente. Se trata de entender que, sí, el universo renderiza solo lo que usted ve, pero lo que usted elige ver, lo que usted espera ver, lo que usted cree que verá, son las variables más poderosas en su ecuación personal. Siempre estamos dentro del sistema, pero nuestro control sobre nuestra perspectiva e interacción con él es nuestro verdadero superpoder, nuestra llave maestra para desbloquear nuevos niveles y renderizar nuevas realidades en nuestro visor. Respire y considere las implicaciones de ser un programador en su propio universo personal. Esa interfaz tan personal e intransferible es lo que muchos llaman realidad, pero, en verdad, es solo su punto de acceso, su terminal individual en este vasto sistema operativo. Y esa proyección incesante, esa película que se desarrolla en los ojos de su mente, es lo que usted percibe como el mundo de afuera. Pero, ¿y si el afuera fuera menos un lugar fijo y más un estado de renderización bajo demanda, un sistema de archivos gigantesco que solo carga los activos cuando su avatar está lo suficientemente cerca o cuando su atención, su propio foco de cámara, se dirige hacia ellos? Si esto suena a ciencia ficción, respire, porque la verdad es que estamos más inmersos en un tipo de arquitectura informacional de lo que podemos imaginar, donde la materia es la interfaz y la conciencia, el procesador que da sentido a los datos brutos. Cada pensamiento, cada emoción, cada elección que usted hace no es solo un evento interno, es un comando de entrada, un input en un sistema complejo que responde y se recalibra en tiempo real. Piense en ello como un motor de juego vasto e intrincado, donde las reglas de la física son el código fuente inalterable, las constantes universales, y sus acciones, sus intenciones, son las líneas de script que interactúan con ese código, modificando la trama local de su experiencia. El universo no existe plenamente en cada detalle si no hay un observador para procesarlo. Solo renderiza lo que usted ve, lo que experimenta directa o indirectamente a través de sus sentidos y de sus herramientas de medición, que son, en sí mismas, extensiones de su percepción. Es como un mundo abierto en un videojuego de última generación. Mientras usted se mueve por una ciudad virtual, los barrios distantes permanecen en baja resolución, texturas genéricas, o incluso son descargados de la memoria hasta que usted se acerca. Su propia existencia, su conciencia, es el punto de carga, el algoritmo que define lo que necesita ser traído a la existencia vibrante y detallada en su campo de visión, y no es solo lo que usted ve con los ojos, es lo que usted percibe con la mente. Un dolor de cabeza no está ahí fuera, esperando ser descubierto. Es renderizado dentro de su experiencia cuando las condiciones del sistema, su cuerpo y sus propios filtros perceptivos, su atención a la molestia, lo traen al primer plano. Esta dualidad entre lo que está globalmente programado y lo que se ejecuta individualmente es fundamental. A nivel macro tenemos las leyes universales, las grandes ecuaciones que gobiernan la gravedad, la luz, el tiempo, el motor principal del juego, el sistema operativo del cosmos. Estas son las constantes que garantizan que el juego tenga una estructura coherente, que no falle a cada segundo.
son el esqueleto del código, inmutables para la mayoría de las interacciones diarias. Pero, a nivel micro, usted, su avatar consciente, está constantemente enviando inputs, eligiendo caminos, interactuando con otros avatares, otras conciencias y con los objetos del entorno. Cada elección suya es una ramificación de código, una variable que se actualiza y que, a su vez, afecta el próximo ciclo de renderización. Si esto le hace cuestionar el libre albedrío dentro de un sistema programado, respire. La complejidad reside en la capacidad del sistema de simular el caos, la aleatoriedad y, crucialmente, la emergencia de la libre elección a través de algoritmos que permiten una gama casi infinita de posibilidades dentro de las reglas establecidas. No es un guión fijo, es un juego con reglas e infinitas jugadas posibles. Imagine su vida como un programa de ordenador. Usted nace con un código fuente genético, el hardware y el firmware inicial, y, a medida que crece, va instalando nuevos programas, actualizaciones, patches. Sus experiencias son los datos que alimentan esos programas, moldeando su personalidad, sus creencias, sus reacciones. Sus traumas son bugs que necesitan depuración. Sus aprendizajes son nuevas funciones que expanden sus capacidades. Y el entorno a su alrededor, las otras personas, son otros programas ejecutándose en paralelo, interactuando con el suyo. Cuando usted se enfrenta a una situación desafiante, es como un nuevo nivel de un juego, con enemigos y obstáculos diseñados para poner a prueba sus habilidades y estrategias. La manera en que elige jugar ese nivel, con miedo y retirada, o con coraje e innovación, es su input, el comando que determinará el desarrollo de la siguiente fase. La analogía del PNJ, personaje no jugable, es particularmente pertinente aquí. Muchas veces percibimos a otras personas como figuras secundarias en nuestra historia, cumpliendo roles predeterminados, reaccionando de forma predecible y, en cierto modo, para su propia renderización de realidad, ellas son PNGs con comportamientos y diálogos que su sistema interpreta y proyecta, pero ellas también son jugadores en sus propias simulaciones personales, con sus propias historias principales y sus propios complejos sistemas de entrada, salida. La ilusión de separación es una característica de la interfaz, una optimización de procesamiento para que su procesador no se vea sobrecargado con la totalidad de la complejidad de cada conciencia en tiempo real. Si esta idea de que la realidad de cada uno es un juego individual con interacciones multijugador complejas le hace sentir un nudo en la garganta, respire. Es un concepto vasto, pero no amenazante. Es solo una forma de entender la interconexión y la individualidad simultáneamente. La propia memoria puede ser vista como un banco de datos, una biblioteca de archivos guardados que su conciencia accede y vuelve a renderizar. Pero, como cualquier archivo digital, no es inmutable. Cada vez que usted la abre, puede ser ligeramente modificada por su perspectiva actual, por las emociones del momento, por nueva información. No es una grabación estática, sino una reconstrucción dinámica. El sistema está constantemente reoptimizando y reescribiendo el código para adaptarse mejor al software actual de nuestra psique. De ahí la maleabilidad de la memoria y de la historia personal. La comunicación entre los jugadores o avatares es un flujo de datos complejo. Las palabras son paquetes de datos cargados con intención y significado, transmitidos a través de frecuencias, voz, texto e interpretados por los receptores. Muchas veces hay latencia, pérdida de paquetes, ruido en la transmisión y el mensaje original llega corrupto o incompleto. De ahí los malentendidos, los conflictos. No es una falla intrínseca de la comunicación,
sino una característica del medio, del ancho de banda limitado y de los filtros de recepción de cada terminal. Aprender a comunicarse eficazmente es aprender a optimizar la transmisión, a garantizar la integridad de los paquetes de datos y a calibrar los filtros de recepción para la claridad. ¿Y qué decir del tiempo? El tiempo, esa línea lineal que percibimos, puede ser solo una ilusión de interfaz, una forma de organizar la secuencia de eventos para su conciencia. A un nivel más fundamental, quizás, todos los momentos existan simultáneamente, como diferentes fotogramas de una película que pueden ser accedidos fuera de orden, pero que para su ojo son proyectados secuencialmente. El presente es el fotograma que se está renderizando ahora, el futuro, los fotogramas aún no procesados que pueden ser influenciados por sus elecciones actuales, y el pasado, los fotogramas ya vistos que pueden ser revisitados y reinterpretados, pero cuyo contenido primario ya fue grabado. La ansiedad sobre el futuro, la rumiación sobre el pasado, son, en este contexto, su sistema operativo gastando ciclos de procesamiento en datos que no están en el fotograma actual, desviando recursos del ahora, donde la verdadera interacción y capacidad de cambio suceden. Si la idea de que el tiempo es más un algoritmo de secuenciación que una corriente inquebrantable le hace querer pausar y recalibrar, respire. Es una perspectiva que libera, no que aprisiona. La búsqueda de sentido es entonces la búsqueda del código maestro, de la arquitectura subyacente del sistema. Es el intento de su avatar de entender las reglas del juego, de descifrar el manual de instrucciones, de encontrar los easter eggs y los trucos. Cuando usted se conecta a una idea mayor, a un propósito, a algo que trasciende su experiencia micro, es como si su pequeño programa individual se conectara a una red mayor, a un servidor central, descargando una actualización de sistema que expande sus capacidades y su comprensión del todo. Es el paso de la visión limitada del jugador, enfocado solo en su propia puntuación, a la visión del desarrollador que entiende la interconexión de todos los sistemas. Esa conexión no es mística, es computacional, es su conciencia expandiendo su ancho de banda para acceder a más datos de la red universal. Lo que llamamos intuición, el saber sin explicación lógica, puede ser un paquete de datos recibido de un canal de comunicación de alta velocidad, una información que fue descargada directamente sin pasar por la interfaz lenta del análisis racional. Es su subconsciente, su procesador en segundo plano, operando en frecuencias diferentes, capaz de descifrar patrones y correlaciones que su procesador de primer plano, su mente consciente, aún está intentando renderizar fotograma a fotograma. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta comprensión de que estamos viviendo dentro de un sistema sofisticado? Podemos empezar a actuar como programadores, en lugar de meros usuarios. Podemos identificar los fallos en nuestro propio código, los patrones de pensamiento y comportamiento autodestructivos, y trabajar para depurarlos. Podemos escribir nuevos scripts para nosotros mismos, definiendo nuevas rutinas, nuevas respuestas a antiguos estímulos. Podemos entender que, si el universo renderiza solo lo que usted ve, entonces su perspectiva, su filtro, es la lente más poderosa que usted posee. Cambiar la lente no es solo cambiar su visión, es cambiar lo que el sistema decide renderizar para usted. Es la diferencia entre ser un espectador pasivo observando una escena y ser el director, el guionista y el actor principal de su propia saga. A nivel micro, su intención consciente es el comando sudo, el superusuario que tiene permiso para alterar ciertas líneas de código en su entorno local. A nivel macro, el sistema responde a esa intención, recalibrando la realidad a su alrededor
para reflejar los cambios internos. Es un bucle de retroalimentación continuo. Su percepción genera realidad y esa realidad, a su vez, moldea su percepción. Entender esto no disminuye la profundidad de la experiencia humana, al contrario, la eleva, transformando cada momento en una oportunidad para interactuar de forma más deliberada y creativa con el juego de la vida. Incluso los desafíos más difíciles, las batallas contra jefes o los fallos inesperados pueden ser reinterpretados. No son fallas del sistema o castigos cósmicos, sino oportunidades de actualización de software. Cada vez que usted supera un obstáculo, no solo gana experiencia en el sentido figurado, adquiere nuevos algoritmos, nuevas estrategias de procesamiento que pueden ser aplicadas en futuras interacciones. Usted instala un nuevo parche de habilidades. Es la propia esencia de la evolución, tanto individual como colectiva, expresada en el lenguaje de la computación. Si esta redefinición del sufrimiento como un proceso de mejora le hace ponderar sobre la validez de sus antiguas narrativas, respire. El cambio de perspectiva es la primera y más poderosa herramienta de un programador consciente. El concepto de destino o fatalidad también se reconfigura. No hay un único archivo de guardado con un final predeterminado. Existen billones de ramificaciones, cada una representando una elección diferente, un sí entonces en el código de su camino. Lo que parece ser destino es, muchas veces, la inercia de sus propios scripts repetitivos, de los algoritmos que usted mismo codificó a lo largo del tiempo a través de hábitos y creencias. Pero así como un programador puede reescribir un algoritmo, usted también puede modificar el suyo. Esa es la verdadera libertad dentro de la simulación, la libertad de elegir qué versión del código fuente quiere ejecutar, qué versión de sí mismo quiere renderizar en el próximo ciclo. La belleza de esta perspectiva es que no exige que usted rechace la realidad que ve, al contrario, la invita a sumergirse más profundamente en ella, a mirar más allá de las texturas superficiales y a percibir la estructura subyacente, a apreciar el diseño intrincado, la complejidad del motor del juego, la genialidad de la programación. Y, al hacer esto, usted no se aliena de su humanidad, se vuelve más humano, más consciente, más activo en la co-creación de su propia experiencia y, por extensión, de la experiencia colectiva, porque, al final de cuentas, el sistema es un enjambre de microsimulaciones interactuando y la calidad de la experiencia macro es la suma de las elecciones y de las renderizaciones de cada uno de nosotros. Es una red neuronal vasta, donde cada conciencia es un nodo de procesamiento y el objetivo final puede ser la auto-optimización colectiva, la búsqueda de la versión más elevada y armoniosa del sistema como un todo. Y la calidad de la experiencia macro es la suma de las elecciones y de las renderizaciones de cada uno de nosotros. Es una red neural vasta donde cada conciencia es un nodo de procesamiento y el objetivo final puede ser la auto-optimización colectiva, la búsqueda de la versión más elevada y armoniosa del sistema como un todo. Pero si pensamos en la evolución del sistema en un plano micro, en nuestros propios patches y upgrades, ¿qué decir de las transformaciones del mainframe cósmico, de la infraestructura fundamental que soporta todas esas simulaciones individuales? Porque incluso nuestro juego de la vida individual, con sus reglas y mecánicas, está inserto en un drama mucho más vasto, una danza de proporciones épicas que se desarrolla en escalas de tiempo y espacio que desafían nuestra comprensión más inmediata. ¿Qué es la existencia humana, nuestro pequeño y precioso tiempo en este avatar, dentro de la línea de código de un universo que se extiende por miles de millones de años luz y miles de millones de años? Para empezar a vislumbrar esa escala
Quiero que respire profundamente, sienta el aire llenando sus pulmones, el ritmo constante de su corazón. Sienta sus pies en el suelo, la textura de la ropa en su piel. Traiga su atención a este momento, a este cuerpo, a esta respiración, porque en breve vamos a hacer un viaje, una proyección mental hacia un futuro tan distante que el concepto de nosotros, tal como lo conocemos, se disuelve en el éter del tiempo, una jornada que hará que su mente se estire y se expanda, y por ello es crucial que se sienta anclado aquí y ahora, antes de lanzar nuestra imaginación a los confines de lo que será. Imagínese ahora, no en su cuerpo presente, sino como un observador etéreo, flotando en el espacio-tiempo, con el poder de acelerar las manecillas del reloj cósmico en miles de millones de años. Los milenios se despliegan como fotogramas de una película a cámara rápida. Las eras geológicas de la Tierra parpadean y se desvanecen. Civilizaciones nacen, prosperan y se convierten en polvo estelar. Imperios se erigen y caen como arena en un reloj de arena que ha escurrido incontables veces. Nuestra propia estrella, el Sol, envejece, su juventud dorada, dando paso a una madurez más tranquila, y luego al lento hinchamiento de una gigante roja, engullendo los planetas internos, incluyendo nuestra cuna. Si la imagen de la aniquilación del hogar terrestre le causa un escalofrío, respire. Es una transformación, no un fin, y el tiempo es su artista más implacable. Pero el espectáculo más grandioso aún está por venir, manifestándose en lo que fue, por incontables eras, la familiar quietud del cielo nocturno. Por miles de millones de años, las constelaciones que conocemos permanecieron fijas en sus patrones, un tapiz estático de puntos de luz. Sobre nuestra galaxia, la Vía Láctea, majestuosa en su espiral de miles de millones de soles, siempre hubo una pequeña mancha difusa, un borrón blanquecino, casi imperceptible a simple vista en la oscuridad más profunda, la galaxia de Andrómeda, nuestro vecino cósmico más cercano, un gigante aún mayor que nuestra Vía Láctea, a 5 millones de años luz de distancia, y ella viene en nuestra dirección, lentamente, casi imperceptiblemente, a lo largo de los primeros miles de millones de años. Andrómeda comenzaría a crecer en el cielo. No sería una explosión súbita, sino una lenta, gradual intensificación de su presencia. Primero, destacaría como una nube alargada, luego una forma más definida, una segunda, imponente galaxia espiral, visible a simple vista, incluso en noches, con algo de contaminación lumínica. Lo que antes era una mera mancha en el campo estelar, ahora rivalizaría con la luna en tamaño aparente, un torbellino de miles de millones de estrellas, gas y polvo, girando en su propio ballet cósmico, acercándose a nuestra propia bailarina. Los cielos nocturnos de los mundos futuros, quizás en una tierra transformada o en nuevas colonias esparcidas, tendrían un espectáculo incomparable, una gigantesca estructura en espiral que crece y crece a cada millón de años que pasa. Si la grandiosidad de esta imagen le deja sin aliento, respire. La inmensidad es acogedora. En un punto, aproximadamente 4.000 millones de años en el futuro, la atracción gravitacional entre nuestras dos gigantes galaxias se volvería abrumadora. No sería una colisión en el sentido de dos coches chocando, pues el espacio entre las estrellas es tan vasto que las colisiones estelares directas serían increíblemente raras. En cambio, sería una fusión graciosa, un entrelazamiento gravitacional. Los brazos espirales de la Vía Láctea y de Andrómeda comenzarían a distorsionarse y entrelazarse, como dos bailarinas girando una hacia la otra, sus velos de estrellas y polvo mezclándose. El cielo nocturno sería un espectáculo de una belleza indescriptible, miles de millones de nuevas estrellas naciendo furiosamente, igniciones de gas
y polvo comprimidos por la danza gravitacional, formando nebulosas brillantes y coloridas que salpicarían un nuevo paisaje cósmico. Las constelaciones familiares serían irreconocibles, desplazadas, dispersas, mientras nuevas formas y patrones surgirían del caos creativo. Nubes de gas chocarían, desatando torrentes de luz. Supernovas explotarían como fuegos artificiales de proporciones divinas. La Vía Láctea, nuestro hogar, y Andrómeda, nuestra vecina, estarían irrevocablemente unidas. Ya no serían dos entidades distintas, sino una sola. Las fuerzas gravitacionales continuarían trabajando, remodelando la estructura combinada, disipando la energía de los encuentros, hasta que, después de otros miles de millones de años, la forma espiral original de ambas galaxias se desharía en una nueva, gigantesca y majestuosa galaxia elíptica. Este nuevo supersistema estelar, una fusión monumental de billones de estrellas, ya tiene un nombre poético: Lactómeda. Un coloso cósmico, un nuevo imperio de luz, nacido de la colisión y la coalescencia de dos gigantes. Nuestro Sol, si aún existiera como una enana blanca o una estrella de neutrones, y los pocos planetas remanentes, estaría en una nueva órbita dentro de esta lactómeda, en una nueva vecindad estelar, quizás sin haber experimentado nunca una colisión estelar directa, solo la suave, pero abrumadora, reconfiguración de su entorno gravitacional. Si la magnitud de una galaxia entera, transformándose, le deja atónito, respire hondo una vez más, permita que la vastedad le envuelva. ¿Y nosotros? La humanidad, nuestros pequeños dramas y grandes conquistas, nuestras simulaciones individuales de realidad, las analogías de código y juego que usamos para dar sentido al aquí y ahora. Estaremos hace mucho tiempo disueltos en el polvo de las estrellas. Nuestras civilizaciones serían ecos distantes en registros cósmicos, si es que algún registro persistiera. La propia Tierra, si aún existiera, sería un capullo carbonizado, un tenue recuerdo de la cuna de la vida. Pero la danza, la gran coreografía del universo, continúa. Nuestra prisión, la Vía Láctea, ese sistema estelar familiar que nos envuelve, no será destruida, sino transformada, renovada, fusionada en algo mayor y más complejo. La esencia del movimiento, de la creación y de la renovación cósmica trasciende nuestra breve existencia. En este futuro profundo no hay espacio para las pequeñas ansiedades de la hora, para las divisiones, los miedos o los anhelos que llenan nuestros días. Solo existe la majestuosa indiferencia y la sublime belleza del proceso cósmico. La colisión de Andrómeda y la Vía Láctea no es un evento catastrófico, sino un acto de creación en una escala inconcebible, un paso necesario en la evolución del universo, en la formación de nuevas y mayores estructuras. Es la reafirmación de que todo es impermanente, todo es transformación, todo es parte de un flujo continuo. Nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras alegrías y tristezas son microeventos dentro de este tapiz inimaginablemente vasto. Comprender esto no es disminuir nuestra importancia, sino conectarnos a algo infinitamente mayor, a una paz que trasciende lo personal, una aceptación de lo inevitable y de lo bello en la existencia. Respire de nuevo. Ahora sienta el latido de su corazón, el aire en sus pulmones, sus pies en el suelo. Vuelva a la hora, a este momento de quietud y reflexión. Lleve consigo la perspectiva del lactómeda, la conciencia de que usted es parte de una danza eterna, que mucho antes de usted y mucho después de usted, el universo continuará su magnífica e incesante obra de creación y transformación. Que la comprensión de esa vastedad le traiga una serenidad profunda, un sentido de pertenencia a algo que es eternamente bello y en constante cambio, que encuentre alegría y propósito en cada uno de sus fotogramas actuales, sabiendo que son parte de una película épica
que se desarrolla por miles de millones de años, que su jornada, sea cual sea iluminada por la danza de las galaxias y mecida por la melodía del tiempo, que encuentre su propia belleza en la inevitabilidad del cambio y en la renovación constante, y, cuando su tiempo en este avatar llegue a su fin, que su esencia se una a la gran sinfonía cósmica, un murmullo eterno en la voz del Actómeda. Buen viaje, alma viajera, buena eternidad.